A 484 años del acontecimiento guadalupano, a 484 años de que la madre del verdaderísimo Dios por quien se vive puso sus pies en nuestra tierra, en el cerrito del Tepeyac, hoy en el Pulso de la Fe le presentaremos a usted los contenidos del icono guadalupano. ¿Qué es lo que nos muestra la impronta de la Virgen de Guadalupe hoy en el Pulso de la Fe? Quédese con nosotros. Sea usted bienvenido a este programa que con especial afecto hacemos para usted a través de la televisión. Es un grande gusto servirle. En efecto, es el tema de hoy en el Pulso de la Fe, la Virgen de Guadalupe, la imagen del sagrado original. Comencemos en este tema, pues recordando el acontecimiento guadalupano, las apariciones en aquel diciembre de 1531. Mire. La madre del verdaderísimo Dios por quien se vive se apareció en el cerro del Tepeyac, en México, al vidente San Juan Diego en 1531. Como prueba de su visita, la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara permanente plasmada en la tilma de su siervo. Durante 4 días la Virgen se mantuvo en comunicación con Juan Diego, hablándole en su propia lengua, el náhuatl. El Papa Pío X proclamó a Nuestra Señora de Guadalupe patrona de América Latina. Pío XI la nombró patrona de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de todas las Américas. Juan XXIII la proclamó misionera celeste del Nuevo Mundo y madre de las Américas. Y Juan Pablo II la proclamó reina y emperatriz de América. En total, 25 papas han honrado en alguna forma a Nuestra Señora de Guadalupe. Juan Pablo II visitó su basílica en 4 oportunidades. En su primer viaje al extranjero como papa en 1979 y también en 1990, 1999 y 2002. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe se celebra el 12 de diciembre de cada año. Esto para comenzar. Ahora, para profundizar en el tema, recibo con afecto al conspicuo maestro en filosofía doctorante, Arturo Rocha Cortés, sin duda uno de los hombres que más conoce en México del acontecimiento guadalupano, autor de varios libros, fundador y secretario general del Colegio de Estudios Guadalupanos y además autor de un libro muy reciente de sencilla lectura de nombre La llave de Guadalupe. Más adelante le presentaremos algo más de este libro. Bueno, el maestro Arturo Rocha, precisamente en este documento, él explica toda la iconografía guadalupana. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. Es un gusto, es un honor estar aquí contigo y llegar a tantos hogares. El icono, Arturo, la impronta, la imagen, es ella. Hay una gran diferencia. No es una manufactura de una visión que haya hecho algún pintor o algún escultor, como es el caso de Lourdes o de Fátima. Es realmente la imagen de ella. ¿Y de esto se puede dar fe? Así es, y tú lo has dicho de manera extraordinaria, Roberto. Estamos hablando del icono guadalupano. Estamos hablando de una imagen que es elocuente en sus elementos y en sus símbolos. Esto es lo que hace de Guadalupe un genuino acelerador de la evangelización americana. A mí me gusta mucho decirlo en tus programas, así como María en Caná de Galilea adelanta el reloj de la salvación a favor del hombre, recordemos aquello de Señor, no tienen ya vino. De la misma manera, Guadalupe, pero en México, en el Tepeyac, adelanta el reloj de la evangelización. ¿Cómo lo logra? No con palabras, no con discursos, sino con imágenes. Al contemplar este icono, esta imagen, para el hombre europeo, occidental, dice una cosa, pero para el indígena mexicano dice otra. Exactamente. Tú dirías que es un códice además de ser.
la imagen de ella? Es un códice en parte, porque recordemos que el principal recipendario de este mensaje es el pueblo, el mundo indígena, pero no es el único que lo recibe. Es decir, esto es algo elocuente al español, también a las distintas castas que florecerían en la Nueva España, especialmente los mestizos, pero de manera especial era el indígena al que estaban dirigidos estos elementos pictóricos. Entonces, en cierta forma es un códice, pero no es exclusivamente un códice. En ello consiste la eficacia del mensaje, porque no está escrito en un lenguaje particular, sino en un lenguaje universal, que es lo que quiere decir católico, que es el lenguaje de las imágenes. Entonces, yo en este libro que has mencionado, La llave de Guadalupe, he querido regresar o devolver al lector o al estudioso a la simplicidad de este mensaje simbólico parenético de Guadalupe. Y gracias a este libro que recientemente te ha publicado Porrúa, ¿no? Miguel Ángel Porrúa, sí. Lo voy a poner aquí para que nuestro amable público lo vea. Desglosa Arturo Rocha la imagen guadalupana en sus diversas partes y la va explicando. Vamos a hacer lo mismo en este programa, Arturo. Será uno, ¿no? Comencemos con el elemento primero, que es el cabello. Ajá, ¿qué nos dice? Bueno, una de las primeras cosas que un indígena, hablemos particularmente de los indígenas, ve en el sagrado original de Guadalupe es el cabello suelto. Es una mujer que lleva el cabello suelto, a diferencia de otras mujeres de su entorno cultural que lo usaban anudado en forma de cuernitos. El que una mujer llevara el cabello anudado en forma de cuernitos quería decir que era una mujer casada, es una mujer que ya había conocido varón. En cambio, el llevarlo suelto quiere decir que es una doncella, que es una virgen, que es Ixpochtli. Entonces, lo primero que el indígena que ve el sagrado original de Guadalupe aprecia a un golpe de vista. Es una doncella. Es una doncella. Es una virgen. Esta mujer es Ixpochtli, es virgen. Ese es el primer elemento. Así que el cabello ya nos dice mucho. Esto no lo puede apreciar un europeo. Un europeo puede ver esto y pues simplemente es una característica más del cabello de la Virgen, pero para el indígena del siglo XVI particularmente, el hecho de que sea cabello suelto subraya el carácter de la virginidad de la representada. En los códices, cuando la mujer está casada, la vemos anudado, vemos el cabello anudado en forma de pequeños cuernitos muy sugerentes. Como unas trencitas. Como unas trencitas, así es. Segundo elemento, el listón o el moño negro. Ese es el segundo elemento. Inmediatamente el indígena que ve esto desciende del cabello suelto a esta cinta de color negro que la Virgen presenta en el vientre. Esto es una forma de decirle al observador que la mujer está encinta, que la mujer está embarazada. Mucha gente me ha dicho, oye, no, pero es que no usaban las indígenas esto en su vestimenta. Pues seguro que sí, incluso tenemos vestigios de carácter arqueológico que lo confirman. Tenemos esculturas del contexto náhuatl o también vasijas que proceden del mundo maya, en donde vemos a mujeres preñadas que colocaban esta cinta para señalar, antes que ocultar, su gravidez. En Europa en ese mismo momento se solía ocultar este hecho. Era algo como vergonzoso estar haciendo ostentación del vientre abultado, la gravidez, pero no, en el México antiguo no. Entonces, el tránsito del cabello suelto que señala virginidad de la representada al vientre abultado ya viene a constituir en estos dos símbolos una especie como de paradoja. Es una virgen preñada. Claro, es una paradoja. Así es. Y mira, para quien dice la Virgen de Guadalupe no tiene a su hijo,
como sucede con la mayoría de las representaciones marianas, la iconografía mariana, donde el niño lo sostiene en su regazo, en sus rodillas, en sus brazos. Todos estos iconos marianos lo señala con las manos, muestra el camino, él es el camino, la verdad y la vida. En la imagen guadalupana el niño no está visible. ¿Por qué está? Está en el vientre. En el vientre. De allí resaltar el embarazo. Y en tu libro, Arturo, yo quisiera ver si podemos volver a estas imágenes de esta escultura azteca de una mujer arrodillada. Ahí está, el listón, el embarazo. Esta pieza se encuentra en el Museo Británico de Londres. Sí. Y a ver si podemos volver a la vasija. Esa es muy clara. Muy clara, vemos de manera contundente la gravidez, ¿verdad? El embarazo de la mujer, y ahí se ve la cinta, ¿verdad? Ahí se ve la cinta. Ahora es muy interesante esto que dices. Efectivamente, Guadalupe, que es la representada, lleva algo a alguien en el vientre, pero es algo muy especial. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Dios mismo. Y eso nos lleva al tercer símbolo en este tránsito lógico, iconográfico que nos plantea Guadalupe. Y es un tránsito visivo. Así es. Del cabello al moño negro y a el embarazo. El embarazo. Es decir, es una mujer virgen, preñada, pero preñada de Dios. Preñada de Dios. ¿Y esto cómo lo sabemos? Por un símbolo elocuentísimo a los indígenas, ciertamente no a los españoles, pero a los indígenas muy elocuente, que vemos palpitar ahí, que reconocemos en el centro de la túnica de Guadalupe. Es el signo calendárico de Nahui-Olin, que quiere decir 4 movimiento, que no era sino una forma que tenían los indígenas en su infidelidad de representar a Dios. Nahui-Olin era el símbolo del sol. Incluso esta fecha, este elemento calendárico viene a coincidir con el solsticio de invierno. Es una fecha de dignidad solar. Entonces, así que, perdón, esta pequeña florecita, esos 4 pétalos nos indican aquí adentro, en este vientre, aquí está Dios. Exactamente. El indígena que ha transitado por estos solo 3 elementos ya ha podido comprender a golpe de vista un conocimiento contundente e importante. Esta mujer es virgen, pero está preñada de Dios. Eso lo vemos por ese signo. Nahui-Olin le llaman la flor de 4 pétalos, que representaba muchas cosas, las 4 estaciones del año, los 4 soles anteriores al 5.º sol en que se vivía, pero sobre todo era el signo de Dios. Si alguien ve lo que llamamos el calendario azteca, mal llamado, que es la piedra del sol, en el centro vemos este signo. Este es el signo de la divinidad. Y es el único en su género en la túnica. Una pausa breve y así volvemos, mire. Podemos pedir a la Santísima Virgen que nos dé ojos para ver y corazón para amar el amor mismo de Dios que se hace cercano a nosotros en este niño. Ajá, con los ojos de María. Sí. Esta Navidad fue para esa criatura preparada por Dios, para la Virgen María, un acontecimiento totalmente diferente que para nosotros.
Ya estamos de regreso, queridos amigos, hoy en este especial de la Virgen de Guadalupe. Apenas ayer estábamos celebrando un aniversario más de este acontecimiento, el número 484, y hoy estoy gratamente platicando con el conspicuo investigador y escritor, filósofo además, Arturo Rocha Cortés, un gran conocedor del acontecimiento guadalupano. La impronta de la Virgen María quedó plasmada en una tela, un lienzo. ¿Le podemos llamar ayate, Arturo? Bueno, hay distintas visiones al respecto. Un ayate es algo más burdo que lo que podemos reconocer en el Tepeyac. Creo que más correcto sería llamarle una tilma. Una tilma. Una tilma, ¿Y sí. cuál es la diferencia, además de lo burdo de la tela? Bueno, la tilma suele ser más fina, generalmente se la hacía de algodón, o bien si se la hacía de alguna gabacia era de una factura un poco más delicada. Algunos quieren subrayar el carácter de ayate para hablar de lo burdo de la vestimenta del vidente Juan Diego, pero la tilma es algo un poco más fino, un poco más sutil, y creo que se corresponde mejor con lo que quienes han estado cerca del sagrado original pueden reconocer ahí. Vamos a acercarnos a esta tela, a esta tilma, ya decía el maestro Rocha, una tela de fibras agaváceas, de agave, en donde quedó plasmada por una gracia celestial la imagen de nuestra Madre del Cielo. Mire. La devoción guadalupana es uno de los pilares de la nacionalidad mexicana y fuente de piedad y religiosidad para muchos otros pueblos del mundo. Pero ¿qué puede decirnos la ciencia sobre ella? Pues a su alrededor hay muchos hechos inexplicables y también muchas leyendas sin justificación. El primer elemento indudable es que la conservación de esta tela por prácticamente 500 años está más allá de toda explicación científica. La tela es de agave, como lo confirmó el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1946. Este material no dura más de unas décadas, pero en el ambiente húmedo y salitroso de la colina del Tepeyac, las telas de este tipo no duran más de 10 años, como sucedió con la copia colocada en la iglesia del Pocito, junto a la antigua Basílica de Guadalupe, en el año de 1789, y que tuvo que ser tirada 8 años después porque se había echado a perder completamente. Es inexplicable que el derrame accidental de agua fuerte sobre la tela ocurrido en 1785 no haya destruido la zona sobre la que cayó. Esta sustancia está formada con 50% de ácido nítrico y se usa para limpiar metales. Sin embargo, no solo no destruyó la tela, sino que la mancha ha ido desapareciendo con el tiempo. Igual de inexplicable es que la bomba del atentado de 1921, que intentaba volar la imagen, no la dañara en lo absoluto. La explosión destruyó ventanas a 150 metros alrededor, pero el vidrio normal que la cubría ni siquiera se estrelló. La energía de la explosión dañó un crucifijo de bronce que quedó retorcido, como si el hijo hubiera protegido a su madre. Por otra parte, hasta la fecha ningún pintor ha podido reproducir la imagen, ni identificar el estilo pictórico, ni el tipo de pigmentos usados para formarla. Los más destacados pintores en la historia de México, como Miguel Cabrera o Juan Correa, no han podido describir la técnica utilizada ni la combinación de estilos pictóricos en la imagen. También la óptica ha encontrado elementos inexplicables en la imagen, pues en los ojos de la Virgen de Guadalupe quedó el reflejo de lo que estaba viendo, algo totalmente inusitado, pues ningún pintor ha plasmado jamás algo semejante. Es también sabido desde el siglo XVII que la imagen de la Virgen de Guadalupe está impresa también por la parte posterior del lienzo. El estudio en la parte trasera permite demostrar que toda la imagen que vemos por el frente es original, pues por la parte posterior se observan también la luna, el ángel, los rayos y las nubes, lo que demuestra que todo es original y que no hay imágenes sobrepuestas
como se dijera falsamente antes de la canonización de San Juan Diego. Al cabo de casi 500 años, el sagrado original de la imagen guadalupana y la tilma de San Juan Diego siguen siendo un enigma para la ciencia y una fuente de consuelo y piedad para el pueblo creyente. El ayate de San Juan Diego, la imagen de la Virgen de Guadalupe, como nos decían alguna vez en un congreso en Roma, pues ¿cuál es la diferencia entre tantas apariciones marianas? ¿Qué las distingue de Guadalupe? Pues que ella se quedó allí. Así es. Es la gran diferencia, ¿no? Quiso quedarse. Quiso quedarse allí. ¿Tú qué opinas, Arturo? Que cuando el vidente San Juan Diego despliega su tilma ante el obispo Fray Juan de Zumárraga y caen las rosas, ¿él ve la imagen que ya estaba allí o él ve cómo se va formando ante sus ojos? Pues es difícil decirlo. Yo quisiera creer que él ve en ese momento una materialización de la imprimación, porque es algo que debería sacudir su entendimiento, conmocionar su voluntad, ¿verdad? Pero bueno, solamente estando ahí se puede saber. Pareciera que fuera algo como refulgente. ¿Cae de rodillas él? Sí, ¿no? Y lo interesante es que son flores de Castilla, dice el Nícar Mopowala, que caen a los pies del obispo, justamente en las casas obispales que curiosamente estaban sobre el templo del Numen Supremo del México Antiguo. Ahí providencialmente fueron edificadas las casas de Zumárraga, sobre el templo de Tezcatlipoca. Vayamos a más detalles del icono. Así. Ceñida por el sol, el resplandor. Esto. Todos estos rayos de luz en torno a ella. Hay que insistir que si bien estos signos son muy elocuentes a los indígenas, no son solo elocuentes para los indígenas. También un español que veía esto podría recordar a la Virgen Apocalíptica, ¿no? La Virgen del Apocalipsis de San Juan, ¿no? Una inmaculada, una mujer ceñida por el sol, ¿no? Mulier amicta sole, dice la escritura. Pero un indígena, al verla así refulgir, comprende que ella viene de parte de Dios. Por eso los rayos están detrás de ella, ¿no? Como que la empujan. Pero ella es de tal dignidad, no por su virtud propia, sino por lo que palpita en su seno, que es Jesús. Ella oculta esa refulgencia, ese resplandor que para el México antiguo era también un signo de divinidad. Incluso el oro mismo, la palabra náhuatl para oro es teocuitlatl, que quiere decir excrescencia o excremento de los dioses, porque se creía que escurría de Dios. Entonces el hecho de verla rodeada de oro era una forma de decir que la representada viene de parte de Dios. Entonces por eso está ceñida de sol. Ahora tiene la luna bajo sus pies. Esto también para un español es un recordatorio de la Virgen Apocalíptica, ¿no? Pero, perdón Arturo, antes de pasar a la luna, el resplandor, a ver, un europeo la ve como una Virgen apocalíptica según la describe San Juan en el libro del Apocalipsis. Así es. Y un indígena de golpe al ver esta imagen reconoce de inmediato la procedencia divina o la procedencia celestial. La procedencia celestial del mensaje simbólico que está frente a él. Sin embargo, ella no es Dios. Ciertamente no. Ella es enviada de Dios. No es Dios y tampoco es divina. Viene de parte de Dios. Lo que es divino es lo que palpita en su seno. Y Dios la rodea, el resplandor. Pero también no podemos pensar aquí que ella eclipsa al sol, ella tapa al sol, como que tapa, cubre esta divinidad, porque ¿qué acaso para el mexicano precuautémico el sol no es Dios? Sí, ciertamente, pero es una forma simbólica de decir que María, ahí en su representación simbólica, eclipsa el sol de las antiguas cosmogonías. Ajá.
¿Porque trae un Dios nuevo? Porque ella trae al Dios verdadero. Ajá. Y ese está en el seno. Es muy importante que esté en el seno porque es el lugar por antonomasia de la protección absoluta. Así que encontramos estos dos significados. Estos dos significados, por supuesto, cada vidente, porque todos somos videntes de Guadalupe en el sentido de que todos nos beneficiamos de estos mensajes, podemos hacer también la propia interpretación. Lo interesante es hacer este recorrido de los símbolos. La luna. La luna bajo sus pies. Nuevamente nos refiere a una virgen apocalíptica. Para el español es la virgen apocalíptica, mulier amicta sole et luna sub pedibus eius, ¿no? Y la luna bajo sus pies. Pues hasta ahí. Pero un indígena ve otra cosa. El hecho de estar la virgen parada en el centro de la luna es decirle a quien la ve que la virgen se hace presente en México. Tú te preguntarás ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la luna con México? Porque México en náhuatl quiere decir en el lugar del ombligo de la luna. Mestli es luna, xictli ombligo y co es el locativo, en el ombligo de la luna, o sea, en México. Y esto a golpe de vista, no se necesita un discurso. El indígena del siglo XVI que lo veía decía, pues mira, vino a México. Vino a México y está parada en el centro de México, que incluso orográficamente tiene sentido, ¿verdad? ¿Cuál es el ombligo de la luna? Bueno, yo quiero imaginar el vientre acuo del lago de Texcoco y la luna reflejándose sobre el agua. Ese punto de luz es el ombligo de la luna. Y ahí se iba a edificar en 1325 la Gran Tenochtitlan. Es Virgen del Tepeyac. ¿Por qué? ¿Por qué Virgen del Tepeyac? O mejor dicho, ¿cómo lo sabe el que ve el sagrado original? Porque vemos en la túnica, querido Roberto y amigos que nos escuchan, pueden ver una serie de motivos florales muy característicos. Parecen flores muy elaboradas, pero no es en realidad sino el glifo toponímico de Tepetl, o sea, de decir cerro, pero con unos ojos, unos ojitos muy curiosos, una como boca fruncida, pero sobre todo una nariz muy prominente. ¿Para qué todo esto? Para de una manera alegórica y casi caricaturesca decir en estas flores el nombre del Tepeyac, porque Tepeyac quiere decir nariz del cerro o cerro nariz. Entonces vemos en estas flores escondido el cerro que es Tepetl y vemos una nariz prominente que es Yacatl, Tepeyacac, o sea la nariz del cerro. De modo que un indígena que ve estas flores dice, oye, pero en estas flores está escondido el glifo toponímico de Tepeyacac, o sea la nariz del cerro. Así que un golpe de vista él comprende, esta mujer ha venido a manifestarse en México, en el ombligo de la luna, pero además lo ha hecho en el Tepeyac. Túnica. Pues ¿Qué diferencia hay entre la túnica y el manto? A ver, el manto la cubre. El manto la túnica es su vestido. Es el vestido. Ajá. La túnica, que es el vestido de la Virgen, es la tierra, es una representación de la tierra. Y el manto, esto es algo bastante claro, lo mismo para el español que para el indígena, pues es una representación del cielo. Así que en la túnica vemos el mensaje, la revelación, que con imágenes nos hace referencia al lugar de la aparición, el Tepeyac. Así es. El cerro nariz. El cerro. O la nariz del cerro. Y luego, siguiendo con este recorrido visivo, llegamos a la túnica que tiene estrellas. Exactamente. La túnica, no la túnica, el manto. El manto. El manto claro. Está tachonado de estrellas, son 46 estrellas. Sí, claro, perdón Arturo,
La túnica tiene elementos terrestres. Terráqueos, por eso ahí vemos al tepeyac ahí escondido, como repetido muchas veces. El tepeyac, la tierra, y además la flora. Así las es. hojas, las flores. Todo eso prospera en la tierra, ¿no? En Tlalticpac, sobre la tierra. Pero la Virgen viene arropada celestialmente, es lo que representa el manto. Por eso está tachonado de estrellas. Un español que ve estas estrellas comprende perfectamente, bueno, pues es una señora que viene de parte del cielo, ¿no? Así lo ve. El indígena también ve en estas estrellas elementos elocuentes desde su cosmovisión. Por ejemplo, las estrellas del México antiguo eran un símbolo de la dignidad sacerdotal y también del numen Quetzalcóatl. El dios Quetzalcóatl también palpitaba ahí. Ahora, lo interesante es que la forma que tenían los indígenas de referirse a sus sumos sacerdotes eran Quetzalcóatl, Totectlamacasqui y Tlaloctlamacasqui. Pasemos al angelito. ¿Es un angelito? Mira, lo más fundamental de este personaje... Y si no es un angelito, ¿quién es? Ah, bueno. O, coloquialmente, ¿qué hace allí? Este personaje, que llamémosle ahorita el angelito, lo que hace es, si ustedes ven, el sagrado original es tender un puente de comunicación entre la tierra, que es la túnica, y el cielo, que es el manto. Con las dos manitas los está uniendo, o sea, está tendiendo un puente de comunicación, un puente de entendimiento, un puente de interpretación. Esto lo ve el indígena. El español quizá ve un simple angelito, pero el indígena que conoce la relación o la tradición guadalupana va más allá y dice, a ver, este personaje está tendiendo un puente entre el cielo y la tierra, de modo que él debe ser una suerte de intérprete o de intermediario de este mensaje. ¿Quién podría ser este personaje? No me digas que Juan Diego. Pues es Juan Diego. Porque además no tiene cara de niño. Precisamente, si tú lo ves con detenimiento y las personas que nos ven en sus hogares podrán reconocer no precisamente a un niñito, parece un adulto chiquito. Sí, con entradas en el con pelo. Entradas y demás. Es que sí, ciertamente, no es un niñito, es como un adulto chiquito. Es lo que dice Juan, lo dice la Virgen, Juanito. Mira, pero fíjate cómo además él está debajo de la luna. Es decir, me parece que sigue siendo evidente que solo es un puente. Es un puente. La palabra para decir el que hace puente es la palabra pontífice. Él es una especie como de pontífice. Hago una pausa, regreso y le diré con qué. Regreso con los colores de las alas del angelito. Ahora sabemos que probablemente sea el vidente San Juan Diego. Regresamos con el entorno. A los lados del resplandor del sol hay nubes. Volvemos con la tilma, los ojos, las manos y el rostro mestizo y mucho más. Una pausa y regresamos. Muchas gracias por los mensajes que estamos recibiendo a través del Twitter. Muchos mensajes para ti, querido Arturo. Muchas gracias. Danos tu cuenta de Twitter, ¿no? Para que tú mismo los leas. Yo los estaré retuiteando. Es @ Páginas Mexicana. Páginas Mexicana. Sin la S. Ajá. @ Páginas Mexicana es la cuenta de Twitter del conspicuo maestro Arturo Rocha. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Arturo. Estoy encantado con este programa. ¿Cómo sabes?
Oye, los colores de las alas del angelito, que hay quien insiste en que es el color de la bandera mexicana del ejército trigarante que conocemos 3 siglos después del acontecimiento, ¿no? Bueno, pero esto es muy interesante porque son los colores de uno de los pájaros, de una de las aves de las que habla el Nican Mopohua, el siniscan. El siniscan, que es un trogónido, de hecho se le bautizó como Trogon mexicanus, que le llaman pájaro bandera precisamente por tener el verde, blanco y rojo en su plumaje. Obviamente el pájaro bandera iba a ser descrito hasta 1827. Con don Agustín de Iturbide. Con don Agustín de Iturbide. Pero lo interesante es que también simbólicamente aquí vemos con una anticipación de 300 años también una predilección por México. Así que tú estás de acuerdo en que los colores de las alas del angelito es una referencia a la mexicanidad. Es una referencia anticipada a la mexicanidad y también es una forma de decir, bueno, yo vestía estos atributos, estos colores de las antiguas teogonías, pero ahora lo que yo soy el atlante y el pontífice para este mensaje. Ajá. Las nubes, fuera del resplandor nos encontramos nubes. Así es. Si uno ve bien, no es la tilma o el ayate en crudo, se pueden reconocer unas nubosidades. Esto es elocuente tanto para el español como para el indígena, pero especialmente para el indígena porque ellos decían Inmixtitlan y Nayautitlan, por referirse a algo que era secreto, misterioso o que venía de parte de Dios. Decían entre nubes, entre nieblas. Cuando llegaron los conquistadores, por ejemplo, así decían, ¿no? Le fueron a decir a Moctezuma, oiga, de entre nubes, de entre nieblas han venido unos seres. Creían que eran dioses por lo mismo. Entonces, estas nubosidades, este entorno nemoroso, nos habla de algo que va más allá de nuestra capacidad de entendimiento, de razonar, es decir, un misterio. Es algo misterioso, algo que supera el entendimiento tradicional de los individuos y que se puede comprender solamente merced a la intervención de Dios en todo ello. Hablemos ahora de la base de toda esta impronta, es decir, la tela. La tela, esto es importantísimo. La tilma, que ya nos has dicho que no ayate, tilma. Mira, fuese tilma, fuese ayate, es un material que no debió haber durado más de 25 años. Y ha durado casi medio milenio. Y estuvo por más de 100 años colgado sin ningún tipo de protección en un ambiente salitroso, rodeado del humo de las velas, de la fricción incluso de las manos devotas. Entonces, para mí, la tilma en sí es un elemento que habla de la milagrosa prestancia de esto que vemos en el Tepeyac. ¿Por qué? Porque no debió haber durado lo que ha durado. Como se ha dicho, ningún pintor se habría atrevido a encomendar su arte a semejante sustrato, a menos que el autor fuese divino. Claro. Es imagen aqueropita. Es una de las 2 imágenes aqueropitas de la catolicidad, la síndone de Turín y el Sagrado Original de Guadalupe, que representan el alfa y el omega de la vida humanada de Cristo. Aqueropita, expresión en griego que significa no hecho por mano humana. 2 imágenes no hechas por mano humana, el santo lienzo en la Catedral de San Juan Bautista en Turín y el Sagrado Original de la Virgen de Guadalupe en su basílica en el Tepeyac. ¿Es cierto que en los ojos hay figuras humanas? Se ha escrito mucho sobre esto, de hecho es uno de los expedientes guadalupanos mejor conocidos. Yo también soy escéptico porque se habla de una gran cantidad de figuras, incluso diferentes las de una córnea que las de la otra córnea de los ojos de Guadalupe. Yo más bien estoy con autores como el maestro Salinas o como el físico Adolfo Orozco,
que ha venido mucho a este programa, Sí. que hablan más bien de una sola imagen en una de las córneas, que sería muy probablemente Juan Diego. Pero yo considero que todos estos estudios, todas estas propuestas, para ser sacadas del expediente de la pura paraidolía, o sea, del ver en un techo de Tirol lo que casi lo que tú quieres ver, debemos repetir y debemos realizar pruebas científicas para ver si efectivamente son imágenes reconocibles o simplemente ilusiones. ¿Estás de acuerdo con una imagen allí, un entorno que pareciese ser el vidente San Juan Diego reflejado en los ojos de ella con E mayúscula que lo ve? Así es. ¿Las manos están orantes? Son ¿Ella manos está orantes. orando o ella al tener las manos así nos dice algo? Para el español o para los ojos occidentales es un signo de oración. Ella está en oración, Como en Lourdes, por ejemplo. la Inmaculada Concepción. Pero para el indígena, que no veía en estos signos necesariamente un signo de oración, ve otras cosas muy diversas. Por ejemplo, una de las manos es más delgada y blanca que la otra, que es gruesa y oscura. Es como una forma de representar la unión de dos pueblos que antes estaban en confrontación y en lucha. Estoy hablando de los españoles y los indígenas. Entonces ella viene, digamos, como a enlazarlos, ¿no? A hacer más o menos lo que, por ejemplo, San Pablo proclamó de Cristo, ¿no? Hacer de los dos pueblos uno solo. Esto está recreado en estas manos, pero también vemos en estas manos el techo del Teocaltzin que Guadalupe pide que se edifique. Teocaltzin es el templecito o es el venerable templo que ella quiere que sea edificado. Perfecto. Y eso vemos en la basílica, el mismo manto de Guadalupe es lo que reconocemos como ese techo verde azul de la basílica, a la manera de una tienda del encuentro del pueblo de Dios. ¿También acaso estará anunciando un pueblo nuevo, mestizo, que se une? O sea, abuelos de España, abuelas aztecas, se unen y venimos nosotros. ¿Anuncia acaso la mexicanidad? Ese es el pueblo nuevo precisamente. Y ella misma se lo dice a Juan Diego en sus propias palabras. Ella le dice que es madre de misericordia de él, ¿no? Canelnehuatl namoignohuacanán sinintehuatl, le dice, soy madre de misericordia tuya. Pero luego le dice, inixquixininicantlalpananxepantlaca, y de todos los que en esta tierra viven juntos. Esa es la primera aserción de mexicanidad, mi querido Roberto. Ya en 1531 ella se está refiriendo a los que vivimos aquí y a los que viviremos aquí, a ti y a mí, que somos el pueblo nuevo, el pueblo mestizo, un pueblo que era despreciado en ese momento, lo mismo por los españoles que por los mismos indios, que a la postre le dieron origen. Querido Arturo, mira, el tiempo nos castiga y hemos querido dejar para el final el rostro. Ahí lo tienes, de esto hablamos precisamente. El rostro de María de Guadalupe no es ni español ni indígena, es mezclado. Eso es lo que quiere decir mestizo. Mesticius es mezclado. Pero en ese momento del siglo XVI, el mestizo estaba reducido a una orfandad a la que no estaban quizá ni reducidos los propios indígenas. Decía Vasco de Quiroga o Zumárraga en sus cartas que andaban por ahí los hijos de las indias y los españoles por los mercados comiendo carne cruda. Y en los diálogos de Cervantes de Salazar, cuando un dialogante le pregunta al otro, oye, ¿a quién te refieres con mestizo? ¿Qué es eso de mestizo? Ah, pues son los hispanoindos. ¿Y quiénes son esos? Ah, son los huérfanos. Y ella tiene este rostro de este nuevo pueblo. Ella O sea, no es un rostro palestino, no es una mujer palestina. No es judío, no es un rostro judío. No es una mujer española como tantas vírgenes españolas que vemos. Y tampoco indígena. Tampoco, no lo es, claro.
es un rostro mestizo. O sea, se hace se nos presenta como nosotros. ¿Se inculturiza, Arturo? Exactamente, por eso dijo Juan Pablo II que María de Guadalupe es el ejemplo de evangelización perfectamente inculturada, y se incultura fundamentalmente en un rostro mestizo, amoroso, sanador, edificador. Tú me referiste un día que estando tú en la basílica viste a una pareja, unos jovencitos recién casados con un niño en sus brazos, y evidentemente se lo llevaron a la Virgen a presentárselo, y él le decía a ella, mírala, mírala, es como nosotros, ¿no? Cuánta ternura, ¿no? Es como nosotros. Lo dijo de una manera hasta más coloquial, que me conmovió mucho, Roberto, y todavía me conmueve hoy que lo recuerdo. Dijo, mira la vieja, su mujer, es igualita a ti y a mí. Wow. Arturito, en un minuto, conclusiones. Le voy a sacar todavía un poco más de jugo aquí al maestro Arturo Rocha. ¿Qué nos dices para cerrar este programazo que nos has dado hoy? Mira, mi querido Roberto, creo que es necesario que nosotros volvamos a la contemplación del sagrado original de Guadalupe, porque es precisamente una llave de la nueva evangelización. Es algo que necesitamos todos, y no solo los mexicanos, los mestizos, lo necesita todo el mundo. Si Guadalupe es, como sabemos, católico, es universal. Entonces tenemos que mostrar estos contenidos simbólicos, estas imágenes, tenemos que mostrarlas a todo el mundo, enorgullecernos de este patrimonio, de que somos privilegiados albaceas. Ya hemos visto, ella ha elegido a México, al Tepeyac, para manifestarse, pero ha elegido al pueblo mestizo para contemplarlo respetuosamente en este vínculo visivo, como te gusta decir, este vínculo visual que cotidianamente edifica este mensaje que es eterno e intemporal. Mil gracias, Arturo Rocha. Esto que usted acaba de ver lo puede tener en sus manos, ¿no? En tu libro que se llama La llave de Guadalupe, editado por Porrúa. Voy a leer un pequeño párrafo que viene aquí en la cuarta de forros. No es un libro erudito como otros del autor, pero sí extremadamente instructivo en su simplicidad, útil para abrir al lector un rico universo de significaciones que pertenecen a la vocación y el estilo de México. Gracias, Arturo. Es un honor, Roberto. Muchas gracias a ti. Dios te guarde, amigo. Igualmente, y a todos. Continuamos con más del Pulso de la Fe. Vamos a la gustadísima sección Los Amigos de Jesús. Hoy, ¿de quién cree que se trata? En efecto, ya llegó, ya está aquí Marisa O'Farrill. Bienvenida, Marisa. Gracias, Roberto. ¿De quién nos vas a hablar hoy? Tengo curiosidad. Pues de alguien que también está muy ligado a la Virgen de Guadalupe. ¿A quién crees? A Monseñor Diego Monroy. No, al vidente San Juan Diego. Sí, muy claro, bien. obvio. Juan Diego perteneció a la más numerosa y baja clase del Imperio Azteca. Era un masehuali o pobre indio, es decir, uno que no pertenecía a ninguna de las categorías sociales del imperio. Tampoco formaba parte de la clase de los esclavos. Hablándole a Nuestra Señora, él se describe como un hombrecillo o un don nadie. Se dedicó a trabajar la tierra y fabricar matas, las que luego vendía. Poseía un terreno en el que construyó una pequeña vivienda. Más adelante contrajo matrimonio con una nativa, sin llegar a tener hijos, y a quien tuvo la gracia de mirar a la Virgen y hablar con ella. Vamos a conocerlo. San Juan Diego es el vidente de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe que tuvieron lugar del 9 al 12 de diciembre de 1531. A estas revelaciones se les conoce como el acontecimiento guadalupano. Juan Diego pertenecía a la etnia indígena de los chichimecas. Nació en torno al año 1474 en Cuautitlán, en el barrio de Tlayacac, región que pertenecía al reino de Texcoco.
fue bautizado por los primeros franciscanos en torno al año 1524. En el tiempo de las apariciones, San Juan Diego era un hombre maduro, como de unos 57 años de edad. San Juan Diego es llamado embajador mensajero de Santa María de Guadalupe. Fue beatificado en la insigne y nacional Basílica de Guadalupe de la Ciudad de México el 6 de mayo de 1990 por el Papa San Juan Pablo II. El 31 de julio de 2002 fue canonizado también por San Juan Pablo II durante su quinta visita pastoral a nuestro país en la Basílica de Guadalupe, y al día siguiente, el 1 de agosto, su santidad bendijo el lugar donde actualmente se está construyendo el Santuario Nacional de San Juan Diego. Marisa, ¿cómo sabes? Oye, como dijera el maestro Arturo Rocha, toda una experta en la geografía, en el Tratado de los Santos. Sí. Qué bien lo dijiste. Juan Diego tuvo la gracia de mirar con sus ojos y de platicar con su palabra con nuestra Madre del Cielo. Y él no se la creía, le decía, pero ¿por qué a mí te apareciste, yo que soy un pobre indio? ¿Por qué a mí? Y le dijo al cardenal, le dijo, es que se me apareció y me dijo esto. No, no le creyó. Gracias, Marisa. Por nada. Gracias. Con esto terminamos, queridos amigos, esto es todo. Ha sido un verdadero deleite el programa de hoy y ha sido un verdadero placer servirle a usted a través de la televisión. Le recomiendo que continúe en la programación de Proyecto 40. Enseguida mis compañeros Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia con El Foco. Y un abrazo para el público que nos ve a través del canal número 6.2 de alta definición en Los Ángeles. Pero Los Ángeles, Puebla. Un abrazo para toda la gente de Puebla, canal 6.2. Feliz semana, Dios le guarde, muchas gracias.